Bienvenidos, vamos a trabajar una clase del curso donde vamos a iniciar la parte de transformada de Fourier. Previamente a esta clase estuvimos trabajando con la parte de la serie de Fourier. Vimos la serie, veníamos desde todo el tema de ortogonalidad, hicimos ejercicios relacionados, eso fue las dos clases anteriores, y ahora vamos a trasladarnos a hacer la transición desde la serie a la transformada. Recuerden que la serie de Fourier, nuestra intención, el uso que le dimos de fondo a la serie fue poder desarrollar una herramienta que nos permita tomar señales que existen en el tiempo, señales que normalmente para las carreras nuestras de ingeniería electrónica son asociadas a señales que cambian con una tensión eléctrica, pero esas señales y que cambian de forma periódica de forma, como tal, de diferentes, digamos, formas de cambio, senoidales, triangulares, rectangulares y muchos tipos de formas de cambio de onda, pero que sean variantes de forma periódica, que esa variación de ciclo de ondas exista. Ese tipo de señales vistas en el dominio de la frecuencia se comportan o se representan por un espectro que primero es discreto, está relacionado armónicamente a partir de una frecuencia fundamental. Esa frecuencia fundamental viene dada por la periodicidad del ciclo de la onda y esa configuración espectral que me permite ver la serie de Fourier, de alguna forma lo que me está dando a entender es decir, la información o cómo se ve la onda en el tiempo desde el punto de vista del dominio de la frecuencia tiene esta característica. ¿Qué frecuencia la componen? La magnitud de cada frecuencia. Por eso es el primer análisis que nos permite pasar del dominio del tiempo a la frecuencia. Recuerdan que al inicio de este tema vimos qué relevante ha sido el uso del dominio de la frecuencia en la parte de sistemas de procesamiento de señales en ingeniería, sobre todo, digamos, nuestras áreas de ingeniería eléctrica, ingeniería electrónica, ingeniería en computadores, todas las que tengan que procesamiento de datos a través de señales. El dominio de la frecuencia ha significado una de las grandes oportunidades de aplicaciones que existen o que hemos aprovechado. Por eso es tan relevante, eso es, digamos, nuestra primera entrada a ese mundo de infinitas ideas y aplicaciones. El análisis en frecuencia que vimos con la serie de Fourier está, digamos, orientado entonces a funciones periódicas, pero en la práctica no solo existen funciones que tengan esa característica, es muy necesario podernos trasladar o diseñar una herramienta que sea, digamos, versátil para poder trabajar tanto con funciones que varían de forma periódica en el tiempo y funciones que no. La transformada de Fourier va a significar una pequeña interpretación, una pequeña modificación que vamos a darle a la serie de Fourier para llegar y transformarla en lo que vamos a conocer como valga la redundancia, la transformada de Fourier. Para ello, de hecho, lo que vamos a tomar es una serie de Fourier y nos vamos a apoyar con un script que tengo acá y con esa serie de Fourier vamos a tratar de darnos una idea de qué es la transformada de Fourier sin irnos a la parte todavía matemática, de una forma un poquito más empírica, más interpretativa. Eso sí, sabiendo o al menos entendiendo muy bien a la serie de Fourier. Entonces voy a compartir acá pantalla. Déjenme para ver. Déjenme un segundo. Vamos a ir compartir pantalla. Ven que esta figura uno es de hecho, esta figura no le vamos a poner tanta importancia de momento. Es la figura que hemos visto en los ejemplos anteriores que vimos en MATLAB, donde de alguna forma lográbamos ver si yo tengo la función a la que quiero sintetizar por una serie de Fourier, puedo ver más o menos la composición de armónicos que yo estoy logrando o encontrando a través de la serie para representar esa función.
En la primera fila veíamos las frecuencias armónicas, en la segunda fila veía las frecuencias armónicas ponderadas por el coeficiente que indica la serie de Fourier y abajo la síntesis, como al ir sumando los diferentes armónicos voy logrando completar la señal en el tiempo para ir poco a poco, digamos, generando. Pero de momento esto no me va a dar la mayor relevancia de lo que quiero explicar, entonces no lo voy a mostrar. Sí quiero mostrar que esta sí es muy importante. Esta es la síntesis de la serie, donde llego hasta un K igual a un valor que yo defina. De momento, de hecho, está creo que entonces hasta el K20. Aquí lo podríamos ir a ver en el código. Sí, está hasta menores a K igual a 20. Menores a K igual a 20, entonces llega hasta el 19. Aquí abajo, de hecho, si no me equivoco, esas son las dos realmente gráficas que me interesan. La otra, la 4. Es la 4 y la 2. La 3 es la versión de los coeficientes, pero la 3 es la magnitud de los, o en este caso, los coeficientes de la serie de Fourier de esta función rectangular. En el script que tengo aquí, a diferencia de los otros que tal vez vimos, tiene un asunto particular que puedo modificar para jugar con eso. Ven ahí la secuencia de pulsos rectangulares. Yo podría, digamos, agarrar esa secuencia y podría decir que agréguele un poquito más de coeficientes, digamos, solo para que el error sea menor, cosillas de ese estilo. También incluso podría ser para que esa gráfica, vamos a ponerla en uno, a ver cómo se ve el grosor. Y bueno, todo bien. Ahora, lo que me interesa entender es, ya nosotros conocemos la serie, sabemos cómo aplicarla para una función periódica en el tiempo, y este es un ejemplo, una secuencia de pulsos rectangulares se representa en la frecuencia con una función de armónica de frecuencias, o más bien, o sea, con una combinación de armónicos donde cada armónico va a estar ponderado por una magnitud dada por una función SA. La función SA es la que determina, digamos, cuando uno hace el cálculo de coeficientes, la que me define cuánta magnitud va a tener cada armónico. Entonces, por ejemplo, si yo vengo aquí y veo, digamos, de hecho, este primero, este que está acá es el armónico fundamental. Entonces, ese 3.2 significa que el coeficiente del armónico fundamental tiene ese valor. Y ahí podemos ir viendo, digamos, los valores de los demás coeficientes y qué tan rápido hace la convergencia la serie. Podemos ver, digamos, la separación espectral entre el primer armónico y el segundo, porque una vez que uno conoce el armónico fundamental, ya sabe que el segundo armónico va a ser el doble de este. Eso significa que ya puede uno ver, digamos, lo que llamamos el espectro de esa función de impulsos rectangulares, cómo se descompone en frecuencia. Como llego yo y le hago así, plum, y ahora se ve en la frecuencia en la gráfica que está abajo. Vamos a usar esta gráfica y la de arriba para hacerle modificaciones que nos den alguna información, para algo de una forma un poquito como empírica, interpretar lo que va a suceder cuando lleguemos a ver ya lo que queremos sobre la transformada de Fourier. ¿Ok? Ahora, veamos. Lo que puedo modificar son dos parámetros en la función periódica. Vamos a modificar el ancho del impulso, o sea, cuánto dura ese impulso de valor uno, y también vamos a modificar el periodo, con qué frecuencia o con cuánto tiempo va a darse cada ciclo de la función. Entonces voy a hacer unos ajustes que sean sencillos para que solo se visualice. Si yo pongo T es el periodo, este T mayúsculo, y pongo un tau de 0.5, entonces sería una función que se vería, démosle un poquito, hay que correrlo y ahorita se muestra al río, a la izquierda. Entonces ven acá, este es el 0, la función entonces vale 1 y el ancho de la función va. Algo no funciona. El periodo sí es 1, vamos a ver, 0, 1. No, sí está bien. No, no, no.
¿Está bien? De hecho, entonces, digamos, como este ancho de aquí es 0,5, de aquí va a ser de menos un cuarto a un cuarto. Entonces ven que esta función, así como está, va a ser 0,5 en uno, 0,5 en cero, 0,5 y como es de hecho, así como está definida, es par, el espectro es real de coeficientes y de hecho está representado abajo. Como el periodo es de un segundo, la frecuencia fundamental es de 2pi. Entonces significa que si yo vengo aquí y observo el armónico fundamental, ven que es 6,2832. Eso es exactamente la frecuencia de 2pi radianes por segundo. Entonces ven que para ese periodo, aquí yo puedo ver entonces el armónico, puedo ver el segundo armónico que vale cero, también de hecho el cuarto, todos los pares valen cero. Esta gráfica que está ahí abajo tiene una diferencia respecto a como la habíamos visto anteriormente. Las gráficas que yo les había mostrado en clases anteriores y que tienen a disposición en los scripts que están atrás, en el mismo folder del Tech Digital, pero en las clases previas. En el eje X lo que veíamos era el factor K, o sea, cuál era el número del armónico que estábamos viendo. Aquí no. Yo hice una gráfica que sí estoy viendo la magnitud de los coeficientes o los C sub K en la gráfica, en el eje Y, pero en el eje X lo que estoy viendo es la frecuencia del armónico. De hecho, ven que ahí dice frecuencia radianes por segundo. Porque si hubiese sido una gráfica donde en el eje X hubiese tenido el parámetro K, donde dice nada más cuál armónico de la serie es o cuál elemento de la serie, aquí hubiese existido debajo del primer armónico un 1, indicando que era para el coeficiente de K igual 1 en la serie de Fourier. Este hubiese sido para K igual 2, 3 y así. Pero aquí yo estoy diseñando la gráfica de forma diferente, donde en el eje X estoy mostrando la frecuencia, el valor de omega. ¿Ok? De hecho, entonces, vean que aquí, por ejemplo, el tercer armónico está muy cerca de 20 radianes. Es así, tal cual. Ahora, sabemos que cuando la función es periódica, la composición de frecuencias son múltiplos enteros de la frecuencia fundamental. Es el fundamento de entender y saber sobre series de Fourier. ¿Ok? Ahora, ¿qué creen? Digamos, si yo vengo aquí, voy a jugar, recuerden que tenemos dos parámetros, tanto el tiempo del periodo de la señal y el ancho del impulso. Voy a jugar nada más de momento con el periodo. ¿Qué pasa si yo vengo en este escenario y hago que el periodo se duplique? Sean 2 segundos. Tau no cambia. El ancho del valor o del impulso que va en el ancho donde él vale 1 sigue siendo 0,5. Solo estoy definiendo que la periodicidad con la que se da ese impulso es cada 2 segundos. Si el periodo es más grande, la frecuencia fundamental, ¿qué le va a suceder? Recuerdan que la frecuencia omega es igual a 2pi entre t. Si t se hace grande, el omega fundamental se hace pequeñito. Entonces, en esta gráfica, ¿qué sucederá con este primer armónico? Al hacer la mitad, de hecho, se debería de observar aquí en el centro. Vamos a ver la gráfica. Corre el script, le damos el ratito y aparece. Ahí la parte interesante de verdad es lo que presupuestamos. Ahora, la composición armónica del espectro de la señal tiene armónicos con frecuencias. Primero, el armónico fundamental es menor y eso hace que entonces el resto de los armónicos, el 2, el 3 y el 4, estén más cerca. Es como que aumenta la densidad espectral. Las frecuencias que representan ahora el impulso están más unidas.
hay una, hay un espectro que ahora como que aumentó de densidad, por así decirlo. En el tiempo lo que estoy haciendo es dilatando la función un poquito. Tiene un periodo más grande. Ese efecto, ¿qué sucedería si sigo llevando a más allá este mismo efecto? Idea, agarro el 2 y ahora lo pongo 4. Entonces yo vengo acá y digo, ok, voy a cambiar a 4 la función. ¡Plup! La dejo que compile, que me muestre un poquito qué va a pasar en el tiempo. Se separan las réplicas porque le estoy diciendo que ahora la periodicidad de los impulsos es con 4 segundos. Cada 4 segundos se da la función. En la representación del espectro, lo que vamos a tener ahora es otra vez un aumento en la densidad de frecuencias armónicas. El armónico fundamental ahora es la mitad más pequeña, más pequeño que el armónico que teníamos cuando t igual 2. Y al hacerse ese pequeño, todos los demás armónicos se comprimen. Hay una densidad mayor. ¿Qué sucedería? Ahora vamos a intentar usar un poquito la imaginación, la cabeza, llevar la idea ahí a nuestro cerebro y poderlo ver. ¿Qué sucedería si ahora el tiempo t mayúscula, o sea, el periodo de la función, hago que va a crecer y crecer y crecer y crecer y que tiende incluso hacia infinito? Primero, ¿qué le sucede a la función en el tiempo? Las réplicas se separan porque tengo, digamos, la función la tengo acá y su réplica está tan a la derecha, prácticamente en el infinito, que de hecho es como decir casi que no existe, o que existe solo cuando el periodo converge a infinito. En esa intención de imaginar esa función, casi que la función se convierte solo en una réplica, en un ciclo, el que veo. El resto de las réplicas están en infinito. Eso es exactamente pensar en funciones que sean no periódicas. De hecho, eso es lo que vamos a empezar a suponer, que las funciones que no tienen periodicidad en el tiempo son funciones que sí son periódicas, pero que sus réplicas, que conforman la forma periódica de ella, están en el infinito, tienen un periodo infinito. Pero aquí lo que más me interesa es, entendiendo esa idea, pasarme a la gráfica de abajo y suponer, ¿qué pasaría si el periodo tiende a infinito? La densidad espectral se hace tan alta que de hecho los armónicos prácticamente, la diferencia entre uno y el siguiente se hace diferencial, prácticamente cero. Entonces, esa gráfica que estoy usando ahí para representar a los coeficientes de la serie de Fourier, que es ver más o menos como la huella espectral, cómo se compone en la frecuencia, la señal del tiempo, se convierte en una función continua. De hecho, convergería aproximadamente en una idea así, todavía un poquito medio empírica, a la función que está ahí en color rojo. Y ya no tendríamos un espectro que sea discreto para frecuencias armónicas, sino sería un espectro continuo. Eso es una transformada de Fourier. De hecho, en principio es exactamente esto. La transformada de Fourier es una forma de ver a las funciones que existen en el tiempo, donde esas funciones no tienen periodicidad finita y que su representación espectral converge a funciones continuas. A esas funciones continuas las vamos a llamar espectros. Y es una forma de decir, mira, esta señal en el tiempo, si le hago la transformación con la transformada de Fourier, puedo encontrar la función continua espectral que representaría cómo es esa frecuencia, pero cómo es esa señal en el dominio de la frecuencia. Interpretar su composición de frecuencias bajas, medias, altas, incluso ver las respuestas, señales que hayan sido filtradas, incluso ya me permitiría trabajar con las funciones de respuesta en frecuencia y otras cosas en sistemas. Y esto ya me completa un análisis en frecuencia
que puede entonces ser utilizado para funciones periódicas con la serie de Fourier y con las que sean no periódicas con la transformada de Fourier. Esta idea es la que yo necesito con la cual iniciar este tema, para ya ahorita entrar con la parte matemática, porque esa transformadora es una integral que me permite de la señal del tiempo, obtener la señal de la frecuencia, el espectro y esas cosillas, ya la parte analítica, la parte resolutiva, la que tenemos que aprender. Y ahí arrollarnos las manos y entrarle un poquito a eso. Entonces, eso es justo lo que vamos a empezar, poco a poco. Sería la introducción y vamos a entrarle ya a un ejemplo. Voy a empezar con ejemplos muy sencillos. Hay que empezar para ir entendiendo la idea. En los mismos scripts que hay acá en MATLAB. Vamos a ver. No quería eso. Solo quiero, ya no quiero la figura 2, tampoco la 3. De hecho, nada más me parece la 1. Aquí tengo unos casos de unas funciones muy sencillitas. De hecho, voy a empezar con esta, que incluso son señales que están en el formulario. De hecho, si ustedes ya revisan el formulario, en las páginas 7 y 8 están compuestas por una tabla donde, ¿verdad? Déjenme un momento, vamos a usar. ¿Ok? Entonces le daría la página 6. No está todavía, no, la 7. Entonces, la página 7 del formulario está compuesta por el operador matemático, que llamamos transformada directa, que es la que exactamente es como es como si fuera, así como las derivadas, por ejemplo, yo le doy una función y me devuelve una función, por eso le llamamos operadores matemáticos. La transformada directa de Fourier, desde el punto de vista matemático, es un operador que me permite para transformar dominios de la función, del dominio del tiempo al dominio de la frecuencia. Entonces, ¿qué es lo que hace, digamos, la transformada directa? Yo le doy una función en el tiempo, el operador, una vez que yo resuelvo, digamos, en este caso es una integral, me va a dar como resultado otra función, pero en el dominio de la frecuencia. Por eso también se le llama un transformador de dominio. Y existe también, digamos, el operador inverso, que vamos a llamar la transformada inversa de Fourier, que es, yo le doy la función de dominio de frecuencia o el espectro, y a la hora de operar este operador, valga la redundancia, me devuelve la señal en el tiempo. De hecho, eso va a funcionar así de bien. Si usted tiene una función, encuentra su espectro, y si toma ese espectro y le aplica la inversa, obtiene la función. Ese círculo de convergencia del tiempo al espectro y del espectro al tiempo va a funcionar siempre que la señal en el tiempo cumpla las condiciones de Dirichlet, que son básicamente las mismas condiciones que habíamos estudiado en la serie de Fourier, que la función tenga finitos números de máximos y mínimos, que la función tenga finitos números de discontinuidades y que el área bajo la curva de la función sea acotada, sea finita, que no sea una función de área infinita. De hecho, lo que hace es, el concepto formal es que sea una función de energía. Y las funciones de energía o señales de energía son señales que el área bajo la curva en el tiempo, el valor absoluto de esa función es finita, no tiende a infinito. Entonces, todas esas funciones que cumplen las tres condiciones de Dirichlet convergen en la transformada directa e inversa que se utiliza a través de parte de Fourier, en la transformada de Fourier. Esta tabla que está ahí contiene
funciones básicas, elementales, que sirven en el análisis de Fourier, análisis de frecuencia, sobre todo un concepto, un análisis de estudio académico, y que según muy, digamos, llamémosles populares, comunes. Entonces, todo lo que los que están, incluso que hasta tienen nombres, vean que ahí las señales en el tiempo son la columna que está en el centro. Pero al lado izquierdo están los nombres propios, por así decirlo, de esas funciones, y al lado derecho sus espectros equivalentes, las funciones espectro, una vez que uno hace el cálculo de la transformada de Fourier. Entonces estos representan tres, bueno, hay un poquito más de 10 funciones, y la siguiente tabla, que es la tabla que está en la página 8, contiene todas las propiedades que existen a la hora de hacer análisis a través de la transformada de Fourier de ciertas señales. Si uno analiza la tabla y revisa con cuidadito, propiedad por propiedad, incluso solo por nombre, es fácil de interpretar que la mayoría de las propiedades son muy, por no decir iguales, que como se aprendieron y se utilizaron a través de la serie de Fourier. De hecho, es que la transformada de Fourier es solo una generalización de la serie de Fourier cuando las funciones periódicas tienden su periodo infinito. Por eso es que las propiedades se conservan. La mayoría. Aparecen un par ahí nuevas que no se visualizan en el análisis con serie de Fourier, pero hay una correlación enorme entre el uso de propiedades en ambas. Yo se los dije cuando vimos la serie de Fourier, que cuando llegáramos acá ya íbamos con el camino súper avanzado. Entonces, bueno, vamos a empezar haciendo un ejercicio. Ese ejercicio va a ser este de acá. Pero antes de empezarlo, voy a hacer una pausa de un par de minutos. Respiren, tomen aire, pónganle pausa al video, de verdad, un momentito, un par de minutos para retomar un poquito el hilo en un par de minutos y también continuar acá. Entonces voy a apagar un poquitito la cámara y el video, un par de minutos para hacer un descanso pasivo.
Ok, regresamos. Ya también hace un poco de frío. Vamos a abrigo, un poquito de agua también. Y vamos entonces a empezar con una acá. Esta exponencial, este script que está aquí, lo que me hace es tomar en la figura uno y mostrarme cómo se ve la función en el tiempo y cómo se representa la función de espectro, magnitud y fase. Aquí también las funciones espectrales son funciones de valor complejo. Para cada omega vamos a tener un valor complejo asociado. Como las funciones de valor complejo son funciones en 3D, su representación, al tener variable real, valor complejo, se requiere hacer este, por medio de gráficos. En ingeniería es muy usual que la representación de magnitud y fase sea la más acertada por un asunto de que nos hemos desarrollado muchos sistemas que procesan señales, donde incluso el objetivo de estos sistemas es cambiarle, en muchos casos, el espectro a la función y sobre todo el espectro en magnitud. Hay algunas aplicaciones de modificar el espectro de fase y ustedes ya conocen algunas. Incluso, digamos, cuando hablamos desde el punto de vista de filtrado en frecuencia, como cuando lo veíamos en circuitos eléctricos, en cursos como corriente alterna, o en circuitos discretos con circuitos transistorizados, el espectro o la respuesta de frecuencia de un sistema, en este caso un circuito, lo que hace es modificar la composición espectral de la señal de entrada para generar una señal de salida con un espectro modificado. Y muchas veces un filtrado o un circuito que esté destinado como filtro, de acuerdo a ello, así modifica la función. Entonces, por eso es que en ingeniería la visualización magnitud y fase es normalmente la más utilizada. ¿Ok? Ahora, vamos a tomar esta función y vamos a hacer un análisis de la transformada como tal. Vean que aquí la función es un e a la menos at por u de t. De hecho, en el tiempo es una función que antes de cero vale cero y de cero en adelante es una función exponencial. Si a es positivo, que es la idea, vean que esta función sería decreciente. De hecho, si A fuera negativo, A sería creciente y ya no sería una señal que cumple la primera condición de Dirichlet, porque la magnitud de esa función, el área bajo la curva asociada, tendería a infinito, y esa función no tiene espectro. Pero vamos a ver, hagamos ese primer ejemplo aquí. Tomemos ya ahora sí lápiz, papel, siéntanse con el formulario hasta donde sea posible y necesario, a su lado, y vamos a ver. Ok, primer detalle, lamentable, no me responde. Vamos a ver qué pasó. El cable. Bueno, ok, ya, regresó. Bien. Entonces, la transformada de Fourier para encontrar la función de espectro está dada por una integral de todo el dominio del tiempo de la función, integrando a la función por esta exponencial. De hecho, si usted analiza esta transformada, es prácticamente la integral de análisis de coeficientes. De hecho, este exponencial es el mismo, viene del mismo origen del exponencial que usábamos en la ecuación de análisis de Fourier, en series. Este menos viene del producto punto o el producto interno que este está haciendo de la señal en el dominio del tiempo con la señal que contiene la base que estoy utilizando para representar esa función en la frecuencia. Es del conjugado que hay en el producto interno. La integral es exactamente el principio de la serie de Fourier, solo que en la serie era una sumatoria. Por eso es que se comportan tan parecidos. En esencia tienen son nada más retocadas con un detalle. Ahora, si yo vengo y tomo a x de t
la función exponencial que tengo ahí y tal cual, ya que me pongo cuál sería el espectro, vengo y digo, ok, tengo que calcular la integral de, vean que entonces por el u de t esto sería igual a la integral desde cero hasta infinito del exponencial por este otro exponencial. El que empiece en cero es responsable exactamente el u de t, porque antes de cero vale cero, la función x de t. Ahora, yo tengo que integrar respecto al tiempo. Todo lo demás es una constante. Entonces, para tomar esos dos exponenciales, es muy acertado pensarlo así. Conservo la base y sumo los exponentes. ¿Todo bien? Ya eso significa que incluso puedo plantear la solución de esa integral, ya que es una función exponencial. Tomando a t como la variable, esto sería de esta forma. ¿Todo bien? Ahora podríamos entonces ya aplicar la evaluación de los límites. Vamos a ver. Este parámetro que está aquí es una constante. Eso no lleva t. Ahora, el exponencial tiene que evaluarse hacia el t, el valor de t tiende hacia infinito y después sería menos e a la cero sería 1. Aquí el gran detalle, y de hecho son las cosas donde la transformada empieza a tener sus, no es tan fácil siempre, en la interpretación de qué es esto, a qué converge esto, qué función hay detrás de aquí cuando el tiempo tiende a infinito. Necesito, porque así no lo puedo dejar, necesito saber qué representa. Vamos a ver, veámoslo así. Esta función. Ahora, para tratar de visualizar ese límite, más bien ahora vamos a descomponer ese exponencial en los dos exponenciales originales. Entonces, un exponencial va a ser e a la menos la constante por infinito y el otro va a ser e a la menos j omega por t. Estos dos exponenciales son muy diferentes. El del lado izquierdo es un exponencial real, de valor real, y el del lado derecho es un exponencial de valor complejo. Es como si fuera un número, vean que esto en forma polar es un número de magnitud 1 y de ángulo menos omega t. Cuando t tiende a infinito, esta parte de acá yo la puedo visualizar en el plano complejo como un vectorcito de radio 1. Vamos a darme ese lujo de sacar un ratito para ver. Este número que está aquí, cuando este límite t empieza a hacerse grande y tiende a infinito, es como si fuera un numerillo complejo de radio 1 y que al t aumentar, él lo que hace es girar, porque el ángulo de fase aumenta y aumenta. Entonces, de hecho, en el infinito, ese exponencial es un fasor de radio 1 que no podemos saber cuál es el ángulo realmente. Entonces, ese término es un dolor de cabeza, porque si yo no puedo definir exactamente qué es cuando el límite se aplica, me deja manos arriba, no puedo interpretar qué es ese, a qué converge ese factor. Pero el otro que está multiplicándolo, ese es muy diferente, ese es un exponencial de valor real. Resulta que yo lo que necesito ver es para qué condiciones esta multiplicación que está aquí, cuando el tiempo tiende a infinito, converge a algo que yo puedo utilizar como espectro. Vean que si el t, de hecho ahí tal vez lo puse mal, la idea era como yo el límite y no tengo que evaluarlo aún, y verlo así.
Cuando el t tiende a infinito, dependiendo de qué valor tenga a, este coso, ese exponencial que está ahí, tiende a dos valores. Puede tender a cero o puede tender a infinito. Si tiende a cero, es genial, porque cero por el otro exponencial complejo que, no, que estaba indefinido, pero ya lo hace que cero por algo sea cero. Eso me implicaría que esto sea una igualdad de cero. Y eso es genial, ya yo sé que converge a cero. Y el problema es que si A fuera negativo, entonces menos A es positivo y evaluado en t infinito, eso converge a infinito. Entonces significaría que este exponencial que yo sombríe de color amarillo convergería a un valor de infinito, infinito menos uno da infinito, e infinito por el otro término da infinito, y un espectro no puede ser infinito, porque eso sería como pensar cuando los coeficientes de serie de Fourier sean de valor infinito, y eso es imposible, eso ya no sería una serie convergente lo que produzca. Aquí no sería un espectro convergente. Entonces, lo que me sirve es solo un caso particular. Si A es mayor a cero, vean que necesita esa condición, este límite de acá converge a cero y entonces el espectro converge ahí sí a una función que sería 1 entre A más J omega. Si usted se va a la tabla del formulario en la página 7 y revisa que E a la menos AT por V de T tiene espectro 1 entre A más J omega. De hecho, es que aquí hay un detallito. Yo lo resolví para el caso un poquitillo más simple, entonces no me quise complicar tanto, pero yo lo que resolví fue pensando que A era real, pero así no sería. El caso que yo estoy resolviendo aquí es para A igual a un número real. Por eso entonces ahí solo pues yo lo estaba imaginando la idea de que A sea mayor a cero o menor a cero. Si A fuera complejo, también se puede resolver y su solución es básicamente igual a la que estamos planteando aquí. Solo que la convergencia de este límite funciona solo para cuando la parte real del valor de A sea mayor a cero. Es una modificación un poquito de interpretación en este límite y todo lo demás es igual. Entonces, vean que lo que dice el formulario es que si A fuera de valor complejo, ahí yo lo que necesito es ver la parte real de A que sea mayor a cero y que cuando eso suceda, entonces el espectro es esta función. Ahora, una de las cosas interesantes necesarias que necesitamos es, yo teniendo un espectro, poder definir una función que me defina la magnitud de ese espectro y la fase. Por lo que les decía hace un rato, en ingeniería, el espectro de fase y el espectro de magnitud son muy necesarios. Ahora, los espectros o las funciones espectrales son funciones de valor complejo. Estamos ya jugando con números complejos. Por eso vimos tantos números complejos y variable compleja al inicio del curso, porque de aquí en adelante, ya lo vimos incluso en los coeficientes de serie de Fourier, se requiere interpretar muchas cosas a nivel de los números complejos, no tan básicas, no nada más como parte real más J parte imaginaria, cosas de ese estilo. Aquí, yo lo que tengo en este espectro es que es un polinomio arriba dividido entre otro polinomio. El de arriba es un polinomio de orden cero respecto a omega, o respecto a j omega, y el que tengo abajo es un polinomio de orden uno tomando j omega como la variable del polinomio. Resulta que si yo quiero la magnitud de una función de este tipo, es muy sencillo pensarlo nada más que sea la magnitud del denominador, o más bien, la magnitud del numerador dividido entre la magnitud del denominador. Normalmente eso es una estrategia usual en el análisis de las funciones de espectro de magnitud. No siempre, porque no todas son polinomiales, pero en estas funciona bien. Entonces, ¿cómo definiríamos la función de espectro? Magnitud. ¿Cuál es la magnitud del numerador? 1. 1.
Y lo que está abajo ahí sí es un poquillo más truculento. Lo que tengo abajo es un número complejo, cuya parte real vale A y la parte imaginaria vale omega. De hecho, es que es un número o aporta un número complejo que depende de omega, es una función. Entonces yo podría también definir una función de magnitud tomando en consideración eso. De hecho, esa función sería así tal cual como hacemos en números complejos. Parte real al cuadrado más parte imaginaria al cuadrado raíz de eso. Así de bonito y sencillillo. Ahora, ¿cómo trabajar la función de fase? La función de fase ahí es un mundo un poco no, más complicado usualmente, porque hay que jugar con funciones que entre los cuadrantes, si estoy en el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, es diferente, hay un montón de cosas y bueno, detrás hay mucho que pensar. Entonces, en este caso, e incluso me sirve mucho para entender, vamos a ver, habíamos dicho, el espectro de esta función existe si A es positivo. Entonces vean que esto yo también, primero entender la lógica de cómo encontrar el ángulo de dos números o dos cosas que se dividen. Entonces el ángulo va a ser, equivalente va a ser el ángulo del numerador menos el ángulo del denominador. En este caso, en el numerador lo que tengo es un uno. Entonces su ángulo es cero. Ahora, menos el ángulo de la función que tengo en el denominador. Entonces aquí es donde puedo usar un poquillo incluso este dibujillo que hice. Pero voy a hacerlo en otro acá, ¿vale? Supongan que el denominador es, bueno, algo que tiene parte real A y tiene parte imaginaria omega. Es como si algo no, un número complejo. El ángulo que yo estoy tratando de representar es este. Entonces, para definir, como primero estoy en el primer cuadrante. Entonces, en el primer cuadrante, lo bonito es que zeta va a ser igual nada más a la tangente inversa de la parte imaginaria entre la parte real. Y perfecto, el primer cuadrante es la belleza polar en ese sentido. Y eso es todo. De hecho, aquí nada más va a ser la tangente inversa de omega entre A. Volviendo a los gráficos que les mostré del exponencial, tal cual lo que estaba reflejando era estas dos funciones. Voy a buscarlo acá. Este. Por ejemplo, pregúntense, si omega es cero, ¿cuánto valdría el espectro de magnitud en cero? Ahí hay un detallillo que hay que ver. Según esto, sería uno entre la raíz de A al cuadrado. Pero eso tiene, algo que podríamos, bueno, tiene no, hay algo detrás que eso es muy valioso. Está uno entre la raíz de A al cuadrado, que eso sería uno entre A. Ahora, voy a ir ahí a la hojita de acá de OneNote. Entonces. Voy a abrir una página, una hojita más, también sobre el ejemplo 1. Y con esta, vamos a hacer eso. Vamos a suponer que vamos a calcular el espectro solo para una frecuencia particular. Eso es similar a como cuando les decía, calculemos el coeficiente de Fourier de solo el armónico tercero. Y resolvamos la ecuación de análisis para k igual 3. Aquí es, resolvamos la transformada de Fourier para frecuencia, un solo valor de frecuencia, el omega igual a cero. Si yo les digo que hagan eso, x de cero sería la integral de menos infinito a infinito de e a la menos at por u de t por e a la menos j 0t de t, porque omega vale cero. Eso hace que esto sea 1, hace que la integral sea de cero a infinito, de e a la menos at u de t, u de t no, ya de t. Eso se puede resolver. Entonces, como un e a la menos at entre menos a.
de 0 a infinito. Entonces eso sería, vamos a seguir acá. Cuando el tiempo tiende a infinito, bueno, vamos a tener así. Y vamos a tener e a la menos a por infinito menos 1. Si a es mayor a 0, o si es complejo, si la parte real de a es mayor a 0, esto converge a 1 entre a. De hecho, ven que si usted interpreta eso y recuerda que esto que yo puse acá es x de t, el valor del espectro en la frecuencia 0 tiene asociado el área bajo la curva de la función x de t. Eso es lo que quería llegar a esa conexión. Esto es algo parecido a cuando trabajábamos serie de Fourier, de que cuando yo estoy resolviendo espectralmente la transformada directa, hay que estar atento a si existen valores de omega para el cual la solución de la transformada que estoy planteando se indefine o no está definido. Para esos casos hay que entonces resolver por aparte para que, digamos, el cálculo de la transformada. En este caso, yo lo único que quería era, porque primero hacer referencia a que la omega igual a 0 tiene una característica que se refleja con el área de la función. Pero ver que ese 1 entre a sí estaba contenido si yo hubiese tomado, perdón, el espectro de acá, este. Si yo vengo y digo a este de acá, x igual a j0, y sería 1 entre a. Es que no se indefine, esta función no tiene, de hecho se indefiniría solo si omega sería menos... Ah, ¿no cómo es? Si omega fuera JA. O sea, esta función de acá tendría un problema si la frecuencia fuera JA, porque si eso es así, sería 1 entre 0. Pero es que ese es el punto. Omega, que es radianes entre segundo, las unidades de esa variable, no puede ser complejo. Omega como tal es la componente, digamos, aunque sea ahí, digamos, es real. Entonces, este caso de indefinición no existe, no está dentro del dominio de omega. Omega es la frecuencia, va de menos infinito a infinito en radianes por segundo. No existe el J radianes ni nada por el estilo. Entonces, ven que en este caso el espectro está completamente definido para todo el dominio de omega y graficando esas dos funciones se vería así. Entonces, veamos. Ven que el espectro de magnitud, primero, en el script, creo que tengo un valor ahí de A igual a un medio. Si A es un medio, 1 entre A es 2. Entonces, ven, por eso aquí, este espectro empieza en 2, acá arriba, y se va haciendo cada vez más pequeño. ¿Por qué? Por dos razones. Si usted analiza la función de espectro de magnitud y omega se hace muy grande, esa función va a tender a 1 entre omega tendiendo a algo muy grande. Y si tiende a infinito, 1 entre infinito tiende a 0. Entonces el espectro es un tipo de función que se va acotando hacia 0 en el tiempo. Ahora, la otra característica es, recordando cómo funcionaba la serie de Fourier, es que este espectro tiene que irse haciendo pequeño, porque es la forma para indicar que estoy considerando una transformación vamos a ver, que es cerrada entre dominios, tiene que converger. De fondo es que es la misma idea de la serie. Yo estoy agarrando una base de exponenciales continuos que los estoy agrupando, pero esa base de exponenciales que no son ahora armónicamente relacionados, sino son continuamente relacionados, en omega, una forma de decirlo, pero estoy inventando esa palabra en este momento. Esa relación que existe tiene que ser una relación convergente. Entonces, ven que el espectro de magnitud lo muestra. Eso tiene que ser así. No puede, digamos, ser creciente hacia infinito. Sería como la idea que una serie divergente. Y del lado derecho, una función.
tangente. De hecho, el tangente de omega entre A ya es, pues ya es ya el caso numérico como tal. De hecho, una forma bonita de verlo, véanlo así. Omega, ¿qué pasa? Digamos, voy a pensar como que tengo este vectorcillo pegado aquí. Vean la gráfica. Bueno, no la voy a poner ver. ¿Qué pasa si omega es cero? El ángulo de este vector tiene 0 radianes o 0 grados. ¿Qué sucede si omega se hace grande y A se mantiene? Porque A es una constante, se mantiene fijo. ¿Qué sucede si omega tiende a infinito? ¿Qué le sucede al ángulo? En el infinito ese ángulo tiende a 90 grados, pero como son 90 grados en el denominador, es por eso que ven que la gráfica en cero es cero, en frecuencia cero vale cero, pero conforme tiende a infinito, tiende a -1,5, que de hecho es que eso es -1,5 radianes, que es exactamente mapeado a grados menos 90 grados. De hecho es menos, es y medios, eso es no 1,5, digamos, el valor exacto sería 1,570796 por ahí para arriba. De hecho, si vengo por aquí, tiene que estar, ahí va, 1,55. Si sigo y sigo, tiene que llegar a menos pi metros. Y del lado derecho es pensar como que la frecuencia ahora es negativa, y al ser negativa, ven que los ángulos son negativos, porque estaríamos acá en el cuarto cuadrante. Entonces, esta representación visual me da la idea de que como los ángulos son negativos y tenderían a 90 negativo, pero como está en el denominador, el ángulo equivalente tiende a 90 positivo. Entonces, por eso es que así se visualiza y así se ve esa gráfica. Arriba tengo la señal en el tiempo y abajo tengo la representación gráfica del espectro de magnitud y el espectro de fase. El exponencial, el exponencial e a la menos a t por u de t es una función muy típica, sale acá, sale por donde se les ocurra en n mil ejercicios, sale luego incluso después en la transformada de Laplace, una función, porque esa función modela un poco, digamos, las funciones integro-diferenciales que modelan el comportamiento de sistemas y de una gran cantidad de sistemas, incluso en circuitos, los circuitos, comportamientos, RLC, LC, todos esos tipos de comportamientos amortiguados o amortiguado, críticamente amortiguado, nacen de representaciones en el tiempo dadas por funciones exponenciales. De hecho, si ustedes recuerdan, sobre todo en ecuaciones diferenciales, cuando se trabajaban la solución de ecuaciones diferenciales, una de las técnicas primeras, no la transformada de Laplace, era suponer las soluciones de las ecuaciones integro-diferenciales. Y la suposición de las soluciones eran basadas en muchos casos con funciones exponenciales. Por ahí viene. Este tipo de funciones son una función muy conocida. Este es un primer ejemplo donde ya visualizamos la aplicación de la transformada directa a una señal en el tiempo, muy popular, simple realmente, y eso me permite ver a su espectro de magnitud, su espectro de fase, y como tal ya eso me da muchas luces e ideas. De hecho, ven que incluso, por ejemplo, este espectro de magnitud me da a visualizar que esa señal tiene más energía, la mayor cantidad de representación en frecuencia está en frecuencias bajas. Y las frecuencias altas tienen proporcionalmente una energía moderada. ¿Por qué energía? Sobre todo porque vean que incluso en la tabla de propiedades, ven que aquí la relación de Parseval en las funciones de energía, las que no son periódicas, la relación de Parseval lo que dice es la energía de la función, que es la integral que está al lado izquierdo, es equivalente
a la magnitud al cuadrado del área acumulada que existe en la función de, o más bien, perdón, veanlo así, ¿quién es la magnitud de x de j omega? El espectro de magnitud. Tomo esos valores, tomo esa función, o sea, es venir y decir, tomo esta función de acá, sus valorcillos, los valores que tenga, los elevo al cuadrado e integro el área bajo la curva. En esa integral, el área bajo la curva, estoy referenciando la energía de la función. Entonces, donde tenga más área acumulada, donde los valores de la función sean más altos, significa que ahí la señal tiene más energía. Entonces, si uno vuelve a ver esa función de magnitud, la que está al lado izquierdo abajo, las frecuencias bajas concentran la mayor cantidad de energía de esa función en comparación con las frecuencias de mayor magnitud, medias o altas. Esa es una idea. De hecho, ese tipo de forma de ver a las señales a través de su espectro es fundamental. Asociarlo a la energía de la función, porque la energía me permite, dependiendo de la señal, que sea lo que se está usando en ella, para qué, si es transportar información, si es la respuesta a un sistema, si es lo que sea, me permite ver este, desde el punto de vista energético en qué frecuencias son las más relevantes. Incluso en la transmisión de energía que va en la red, saber si, digamos, tengo, por ejemplo, bueno, no es que hay mucho, digamos que una señal periódica de pulsos rectangulares o una señal o en un pulso rectangular que existe un sistema, un circuito, ese pulso rectangular me importaría saber cuáles son las frecuencias que transportan la mayor energía de esa señal y, por ejemplo, un sistema, poderlo saber cómo diseñarlo, cómo utilizarlo. Cosas, hay mucha cosa chivísima en eso. Pero bueno, el momento es que la aplicación, por eso es que de hecho a lo que voy es en la parte de electrónica de potencia, cuando se estudian, por lo menos en el curso, tal vez deberían de estudiar un poquito esto en el curso electrónico, procesamiento electrónico de potencia, o en cursos de potencia, digamos, que puedan existir, que no los tenemos ahorita en el plan de estudios de electrónica, pero sí existe, digamos, de hecho, es muy probable que también en fotovoltaicos algo trabaje en el electivo. Pero en aquellos cursos o áreas de aplicación relacionados a a la transmisión o sistemas de potencia, la consideración de las señales en el espectro tiene mucha relevancia porque hay claramente identificable cómo está distribuida la energía de esa función según el dominio espectral de la señal. Pero bueno, es que esto es, si uno me pone a hablar y todo es súper chido. Vamos a dejar aquí esta pausa para que la clase no sea más larga. Vendrán más. Necesitamos caminar con la materia del curso y avanzar. La siguiente vamos a ver más práctica de algunas señales que tengo acá en este script, ver cómo se manejan, ver cosillas, empezar ya a movernos en el análisis de la transformada directa. Y luego de estas ya poder ir entrando a ejemplos un poquito más, tal vez de examen, aplicando propiedades y aplicando más cosas para prácticamente cerrar la transformada. Y luego de eso entrarle a la aplicación de la transformada y la parte de sistemas LTI. De hecho, ya ahí dije algo muy chivo. Sistemas, ya vamos a empezar a meternos con la parte de sistemas. Recuerden, el curso se llama Señales y Sistemas, pero todavía hemos solo trabajado en la parte de análisis en frecuencia para señales. La primera parte del curso fue de nivelación en el área de variable compleja, pero ya ahora, digamos, en la parte de señales estamos dando un buen impulso, pero tenemos que pasarnos a más. Bueno, muchas gracias, hasta luego.